Hola de nuevo amigos, bueno me he demorado un poco por cuestiones de tiempo pero aquí les traigo esta entrega. Espero que sea de su agrado o al menos les brinde un rato de entretenimiento. Me gustaría que me hicieran llegar sus comentarios. Todo lo que escriban ayuda para ir entregándoles historias de calidad. No me demoraré demasiado, sin más que agregar los dejo con la siguiente historia. Agudín el oído y disfrútenla. El relato se llama El anillo del rey Salomón. En la literatura se narran muchas historias que tienen como protagonista un anillo mágico, encantado o con poderes de controlar seres extraordinarios. La imaginación que ha influenciado a personas a escribir fascinados con esta pequeña joya de invención humana para decorar los dedos, dando cabida a una serie de libros inspirado en este pequeño ítem. Su predilección no es algo del azar. Los anillos han sido desde la época de los emperadores un lujo y algo distintivo del poder que tienen los altos mandos políticos y religiosos. La historia que les voy a narrar trata acerca de un anillo que desde hace siglos se ha venido hablando. Un anillo cuyo poder hizo que un famoso rey cayera en la avaricia y la ambición. Para fines de la historia la narraré en tercera persona y al protagonista le pondré un nombre cualquiera para ocultar la identidad del verdadero desgraciado el cual tuvo el privilegiado infortunio de vivir estos hechos. Cristóbal, un joven el cual tenía un estilo de vida por debajo de la media. Aquel joven no gozaba de las comodidades que disfrutaban los chicos de su era. Su familia, conformada por su madre y su centenaria abuela en conjunto con sus hermanos, al verse limitados económicamente, un día deciden emigrar en busca de mejores oportunidades para él y su familia. Al paso del tiempo, su situación se estaba tornando precaria. Cristóbal, al ser el hijo mayor, tenía una responsabilidad al tener que apoyar a sus pequeños hermanos y a su madre. Cada día que transcurría se hacía más difícil, por lo que la desesperación se estaba apoderando de él, por encontrar una solución el cual le diera el estilo de vida que anhelaba para su familia y para él. Los días transcurrieron. Cristóbal se veía presionado al tener que trabajar por un lado y trabajar por otro. Ganaba apenas lo suficiente para poder tener alimento para su familia. Una mañana Cristóbal se preparaba para comenzar su día laboral como era de costumbre. Le cruzó como relámpago un pensamiento poco usual. Lo que tenía en mente era para Cristóbal el final de todos sus problemas financieros por los que atravesaban su familia. Hacer un pacto con una deidad, con el propósito de obtener bienes materiales que harían cambiar totalmente su estilo de vida para él y para su familia. Cristóbal, decidido a cambiar y obtener una vida llena de comodidades para él y su querida familia, estaría dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para obtenerlo y darles lo que merecía su madre y sus hermanos. Pues aquel joven tenía un intelecto que pasaba un poco de la media. Cristóbal se dispuso así a indagar en las aguas del mundo sobrenatural, consultando libros de hechicería, maneras sobre distintos y extraños rituales para conseguir el éxito. Consultó a muchas personas del ámbito sobrenatural, tales como chamanes, y personas que se dedican a la hechicería, los cuales cada uno de ellos le aconsejó de manera unánime que desistiera de realizar lo que Cristóbal estaba a punto de hacer. Pero Cristóbal estaba decidido a realizarlo sin dar marcha atrás, pues él estaba seguro que aquel inusual propósito era el remedio para todos sus problemas. Sin más, deliberadamente siguió buscando e investigando hasta encontrar la forma de hacer pacto con una deidad del bajo astral que le ayudara a obtener lo que él quería. Después de un tiempo, Cristóbal habría de leer libros con temas que para él eran poca cosa, pues él buscaba algo que le asegurara el éxito total. Los libros que habría de leer y memorizar no eran suficiente, pues él buscaba algo excelso. Aquellos libros no llegaban a las expectativas que él buscaba. Pasado algunos meses, Cristóbal habría de adaptar un lugar de la casa como santuario donde sabía que no sospecharían de sus extraños asuntos con lo sobrenatural. Cristóbal ya tendría un conocimiento más vasto acerca de lo que él buscaba, aprendiéndose un sinfín de rezos e invocaciones, los cuales deberían llamar a la deidad con la cual Cristóbal quería hacer contacto. Con vehemencia pedía que se le apareciese, que lo escuchase, sin éxito o respuesta alguna. Un día Cristóbal se encontró con un libro de magia negra. Después de hojearlo se topó con un tema que al parecer sería lo que estaba buscando, lo que rectificaría que todos aquellos libros que anteriormente habría de leer con meticulosa paciencia no eran más que simples y burdos libros de magia barata. El libro, en su vasto contenido, los cuales resaltaban algunos como rezos para invocar espíritus, así como realizar brebajes para inducir efectos malignos o benignos en la gente, solo por mencionar algunos. Habría uno en específico de llamar la atención.
Aquel tema decía la forma de hacer contacto con una deidad. Bajo el nombre de Lucífago Rozocale. Explicaba que aquel que lograra hacer contacto con esta entidad del bajo astral obtendría de él tantos bienes materiales que era lo que justamente él buscaba. Pero el precio para obtener estos lujos era demasiado alto. Cristóbal, al seguir leyendo, su optimismo se tornaba en un sentimiento de exaltación y miedo. Una de las líneas dejaba en claro que se debía de entregar mediante un escrito la propia alma de la persona que quería hacer el pacto con dicha deidad. Y que éste la reclamaría en 20 años. Cristóbal, al terminar de leer esto, quedó atónito. Pues el temor de condenar su alma al infierno era algo con lo cual no estaba de acuerdo. Pues él quería conseguir esto pero sin pagar dicho precio. Cristóbal, de alguna manera y su inexperta mentalidad concebía el obtener dichos lujos pero conservando su alma. Cerrando de lleno aquel libro, dejó la habitación donde hacía sus ceremonias e invocaciones, disponiéndose a descansar. Después de haber leído eso, él pensaba que estaba de vuelta en el inicio. Cristóbal se negaba a dar su alma a cualquier deidad y condenarse a un infierno prematuro. Los días siguientes fue una rutina de trabajar y seguir con aquel libro. Habrían de pasar algunos meses después de leer aquel fragmento, con lo cual no estaba de acuerdo con entregar su alma. Pero su curiosidad por saber quién era esta deidad, Cristóbal investigó más acerca del tema, llevándose una sorpresa aún mayúscula. Al leer un fragmento acerca de esta deidad, el cual decía lo siguiente: Lucífago Rozocale es supuestamente uno de los demonios mayores, en concreto, es el conde y primer ministro del infierno según el Gran Grimorio. Se trata de un rey de los demonios que está encargado del gobierno del infierno por orden de Lucifer. El nombre Lucífago proviene de dos palabras latinas, lux, luz, y fugio, huir, otorgando al nombre el significado de quien huye de la luz o quien adora la ausencia de luz. Rozocale, por su parte, es un anagrama para Focalor, el nombre de otro demonio. Según la leyenda, solo asume un cuerpo de noche y odia la luz. Entre sus muchos deberes están la pena de la enfermedad y la deformidad, la creación de terremotos, y de la destrucción de deidades sagradas. Sus poderes se extendieron en total resguardando los tesoros de la tierra. Al terminar de leer esta referencia acerca de dicha entidad, Cristóbal se dio cuenta que aquel ser es de una jerarquía alta en el infierno, entendía por qué el precio que se debía de pagar para obtener una vida llena de lujos. Él se mantenía en su idea de no dar su alma, pues él quería disfrutar las mieles del lujo y la opulencia sin pagar el costo. Empezando a desesperarse por no poder encontrar una solución a sus problemas, se preparó para un ritual que daría marcha en unos días. Pues él estaba seguro de que funcionaría esta vez y obtendría una respuesta más directa de alguna entidad. Pues al parecer habría de dejar de lado el tema sobre la deidad bajo el nombre de Lucífago Rozocale. Llegando el día del ritual y todo listo para iniciar su ceremonia, comenzó con rezos dando inicio a la invocación de una deidad del bajo astral. Pasando el tiempo y sin ver ningún resultado, siguió con aquel libro, el cual le explicaba los pasos para invocar dicha deidad. Pues aquel libro le explicaba como un instructivo que le indicaba cómo hacer con detalle la invocación haciendo algo drástico. Pues él, ya verdaderamente impaciente, se cortó las venas como parte del ritual, e invocó el nombre de una deidad. Cristóbal, al infringirse tal daño, pensó que la deidad a la cual él se imaginaría que éste se presentaría como en las películas de ciencia ficción o historietas. Cristóbal imaginaba que se le presentaría con cuernos, con cola y con un aspecto tal cual siempre lo ha retratado la religión y las películas que estaba acostumbrado ver. Sin embargo, no daría cabida por lo que estaba por sucederle. Fondo de la habitación oscura por la ausencia de luz, iluminada solo por unas velas las cuales eran parte de dicha ceremonia de invocación. Salió un hombre delgado de tez clara y se sentó a un lado de Cristóbal. Impresionado al presenciar a esta persona. ¿Quién eres tú?, preguntó Cristóbal impresionado. ¿No que me querías ver?, le respondió aquel hombre en un sereno tono, como si él estuviese preparado para ver a Cristóbal. Un pensamiento cruzó como rayo, pues al parecer, después de haberse aprendido infinidad de llamamientos y rezos, e implorar con vehemencia que se le apareciese, habría de tener sus primeros resultados. Tú no puedes ser el diablo. Yo no creo que te me hayas aparecido a mí, respondió Cristóbal. No, yo no soy el diablo, dijo aquel ser misterioso. Soy Asbel, dijo presentándose con educación. Te acompañaré de hoy en adelante, dijo aquel hombre. Sin decir más se perdió en el fondo de la habitación, la cual tenía oscuridad casi en su totalidad, solo iluminada por las pequeñas velas, las cuales eran parte de aquel meticuloso ritual. Cristóbal tenía la sensación de por fin tener resultados. Aquel ser bajo el nombre de Asbel
Habría de instruir a Cristóbal como un auténtico mentor, enseñándole tantísimas cosas, como inducir efectos benignos o malignos en las personas. Solo tenía que decir el nombre de aquella identidad con vasto conocimiento y este se hacía presente. Yo no quiero saber nada más, yo lo que quiero es dinero. Y cosas materiales. Le dijo Cristóbal a Asbel. E incluso había elaborado una lista de cosas que él siempre había soñado tener. La intención de hacérselas saber para que se las cumpliese. Como si se tratara de Santa Claus o los Reyes Magos. Eso no es necesario, solo sigue al pie de la letra en lo que yo te diga y obtendrás lo que tú quieras de las personas. Respondió con esa serenidad que caracteriza a Asbel. Tú tienes que aprender de mí. Le decía en reiteradas veces a Cristóbal. Tienes que traer a 6 compañeros, le dijo Asbel, desvaneciéndose de nuevo en la nada. Cristóbal, al ser un joven adolescente, tenía el don de hacerse de muchas amistades. Pues tenía una reputación de ser alguien trabajador. Pasado 8 meses Cristóbal fue instruido por Asbel. En el transcurso de esos meses fue preparado para una ceremonia en los cuales serían requeridos las 6 amistades que Cristóbal tenía que llevar por mandato de aquella misteriosa persona. Cristóbal obedeciendo todo como le había aclarado. Asbel en ese momento le empezó a obsequiar cosas materiales, cosas con las cuales Cristóbal anhelaba poseer. Lo lamento, pero no puedo aceptar esto que me estás obsequiando, temeroso pero determinado de igual forma dijo Cristóbal. Sabiendo lo que quería. ¿Qué es lo que tengo que dar? No quiero que a mi familia le suceda nada, yo no quiero que me suceda nada, yo no quiero arder en ese abismo llamado infierno. Dijo Cristóbal. No te preocupes de nada, respondió Asbel. Consigue un macho cabrío. Le encomendó a Cristóbal. Diciéndole por último que cuando lo tuviera lo llamara para terminar la ceremonia que debían llevar a cabo. Junto a los 6 compañeros que debían asistir por mandato de Asbel. Y este desvaneciéndose. En la oscuridad que siempre mantenía esa habitación. Cristóbal habría de conseguir el macho cabrío que le pedía este ser misterioso. Una vez todo reunido habrían de realizar dicha ceremonia como iniciación. Conforme Cristóbal pasaba más tiempo con Asbel. Este le exigía hacer más y más rituales, estos cada vez más fuertes. Hasta que Asbel habría de pedirle algo que dejaría sin palabras a Cristóbal. Esta vez debía conseguir un recién nacido que tenía una señora de humilde vida que estaba viviendo a unas calles del domicilio de Cristóbal. Él determinado a todo y seguir en busca de su cometido. Preparó todo para un nuevo ritual. Iba decidido a hacerlo, a llevarse de manera clandestina a aquel pequeñajo. Cristóbal habría de recordar que ahora ya no sería más en aquella habitación donde acostumbraba a hacer todo. Ahora todo sería en una de las muchas cuevas que se encontraban en los cerros que estaban a las afueras de donde residía Cristóbal. Él haciendo caso a todas las especificaciones con detalle. Estando a punto de cruzar los límites comprometiendo su propia libertad. De pronto tuvo un momento de conciencia recordando las palabras que siempre le decía su abuela a Cristóbal de nunca hacer daño a ninguna persona. Estas surtiendo efecto casi de inmediato. Desistiendo de hacer aquel acto delictivo en pro de su causa. Yendo a aquel discreto lugar aislado donde se llevaría aquel extraño ritual con el pequeñajo. Invocó a Asbel. Saliendo del fondo de la cueva con calma. Se dirigió hacia Cristóbal. Yo ya no quiero saber nada, yo lo que quiero es dinero y solo me traes vuelta tras vuelta sin darme lo que quiero. Dijo Cristóbal en actitud reveladora. No veía fruto alguno de lo que él esperaba en realidad. Al terminar de decir su inconformidad, Cristóbal se retiró molesto, sin querer saber más de Asbel. Dejando todo inconcluso, regresó a su hogar. Esperó unos días y consiguió otro libro, solo que este tendría cosas más avanzadas para una persona sin conocimiento del tema. Para Cristóbal era algo que entendía a la perfección. Ahora haría todas las invocaciones en la sala de su casa, esperó a que sus hermanos y su abuela y su madre fueran a dormir para dar inicio a una nueva invocación. Contaba con la ventaja de que sus cuartos se encontraban alejados de la sala, dándole la comodidad de hacer sus rituales sin interrupción alguna. 10 de la noche comenzó con las invocaciones y rezos, realizando esto por horas. Hasta que quedó exhausto se fijó en el reloj para ver cuánto había transcurrido, dando las 2 de la madrugada. Decidió ir a descansar a su habitación cuando de pronto escuchó sonidos provenientes de la habitación de la madre de Cristóbal. Estos ruidos se fueron haciendo más fuertes, dando la sensación de que algo agresivo estaba sucediendo. Cristóbal tomó valor y se dirigió a la habitación de su madre, quedando estupefacto ante lo que sus ojos veían. Su madre estaba en dirección hacia la ventana, al parecer inconsciente, con un ser al cual no se le veía el rostro. La llevaba arrastrando como un muñeco de trapo con la intención de llevársela.
Aquella entidad emitía sonidos extraños y lastimosos parecidos a lamentos. «Deja en paz a mi madre», gritó con valor Cristóbal a la entidad dejando tirado el cuerpo inconsciente de su madre. Cristóbal parecía estar bloqueado por lo que sucedía. «Lárgate de aquí», le exigió Cristóbal a la entidad. «Acompáñame», dijo la entidad gesticulando que se acercara a él. Cristóbal, sin decir nada, salió con aquel ser por la puerta principal hacia una cueva muy famosa que estaba a las afueras del pueblo donde vivía. Cristóbal, al pensar que era un mal sueño, se fijó en su reloj dándose cuenta que iban ya a ser las 3 de la madrugada y tomando el tiempo, pues ya no sabía si era una pesadilla o qué era lo que pasaba alrededor de él. Cristóbal, al parecer, ahora se daba cuenta que estaba teniendo un resultado por invocar al demonio. «Hemos llegado, entra a la cueva», le pidió aquella entidad. Al parecer todas sus cosas que habría de dejar inconclusas estaban en aquella cueva. Lo que más le extrañaba a Cristóbal es que todo lo que habría de dejar ahí, estaba en un punto de la cueva donde ya no se veía la entrada. Aquella entidad condujo a Cristóbal más adentro de la cueva. Cuando llegó por fin al punto, Cristóbal se dio cuenta que aquel ser de aspecto masculino ya no tenía el aspecto de un señor. Ahora era una mujer. Impresionado quedó sin palabras. Al parecer aquel ser podía cambiar constantemente. Algo que espantaba a Cristóbal era no tener ya noción del tiempo, y de aquel ser a veces se hacía presente y en otras ocasiones solo se podía escuchar el sonido de sus palabras dirigiéndose hacia él. «¿Dónde estás? Si yo puedo hablar contigo, quiero hablar contigo. Tengo mucho miedo», gritaba Cristóbal. Esta entidad tendía a desaparecer sin avisarle. Cristóbal no sabía cuánto tiempo llevaba encerrado, pues aquel ser aparecía solo para tocarle su frente y hacer que Cristóbal perdiera el conocimiento, como si tuviera el control total de su cuerpo. Al despertar, Cristóbal se llevaría una sorpresa mayúscula al ver cómo la gente merodeaba la enorme cueva, ignorando la presencia de él ahí, como si fuese invisible. Al parecer llevaba muchos días cautivo en esa cueva, pero era algo que no le molestaba. Parecía estar cómodo ahí encerrado sin ver la luz del día, y sin ir a su casa. Cruzaron pensamientos sobre si su familia estaba preocupada por el paradero de él. Asunto que arreglaría después, pues no le importaba mucho saber si se preocupaban por él o no lo hacían. Él disfrutaba la compañía de esos seres. Y la única intención de obtener de ellos el ambicioso deseo por tener dinero, mujeres, pensamientos que corrían en la mente de un adolescente. Pero eran cosas que no podía tener, no en ese estilo de vida que renegaba. Llegó un momento en el que aquellos seres dejaron ir a Cristóbal hacia su casa. Al salir de la cueva, los rayos del sol lastimaron sus ojos. Pues desconocía el tiempo que estuvo en la cueva, solo recordaba que cuando entró, era miércoles 2 de agosto. Al llegar a su casa pensaría que su familia le haría 1000 preguntas sobre su paradero en todo ese tiempo. Llevándose una mayor sorpresa, al parecer todo estaba en calma y en orden, como si no pasara nada. «¿Saliste temprano del trabajo?», le preguntó su madre, como si todo estuviera normal. «Sí. Algo así», respondió Cristóbal. «¿Qué día es hoy?», le preguntó a su madre. 23 de agosto, ¿por qué?, le respondió su madre. Agregando que por fin pronunciaba algo, ya que en estos días notaban muy extraño y callado. Al parecer 21 días estaría cautivo en aquella cueva, y al parecer alguien o algo estaría viviendo con su familia con el aspecto de él mismo. Algo que no detectaron ninguno de sus integrantes. En aquel período tan largo fue preparado para recibir algo. Esa noche, ya por fin en su casa, este ser hizo su inesperada aparición. «El tiempo que estuviste con nosotros, te estuvimos preparando para darte algo que muy pocas personas han tenido, pero para obtenerlo tú debes de hacer un último mandato», dijo aquella entidad con una voz gruesa y rasposa. «¿Qué es lo que debo hacer ahora?», respondió Cristóbal. «Deberás entregar a un familiar. De no hacerlo, las consecuencias serán graves para ti», respondió de nuevo a Cristóbal. «¿Quién eres tú?», le volvió a preguntar. «¿Te has olvidado de mí?», le contestó con una serenidad y educación. Cristóbal, no dando cabida, respondió. «¿Eres tú Asbel?», dijo titubando. «Así es, tienes hasta la próxima luna llena para hacer lo que te he dicho, o esto te pesará», respondió por último, y desapareciendo. Cristóbal sabía que faltaba poco para que fuera luna llena. Sobresaltado, Cristóbal no sabía qué hacer. Todo se le estaba saliendo de control. Pues él precisamente lo hacía para que su familia estuviese bien, y ahora dependía de entregar a uno de los integrantes de su familia. Con el firme deseo de cambiar el destino de su familia, frente a la oportunidad que durante mucho tiempo había buscado, decidió llevar a cabo el siniestro plan. El problema era a quién de sus familiares entregaría. «A mis hermanitos, no, los quiero mucho.
Por ellos precisamente lo estoy haciendo. A mi mamá. Tampoco, ella me dio la vida. Entonces pensó en su abuelita, se decía a sí mismo: ella ya está grande, ella ya vivió. Por fin llevaría a cabo el siniestro plan. En esa misma tarde Cristóbal vio a su abuelita, la cual la miró con dolor y tristeza, abrazándola fuertemente, pues sabía que en esta noche él arrancaría su vida para darles una vida mejor a su familia y a él mismo. La abuela solo acarició la joven cabeza del adolescente. Llegado la noche, Cristóbal, mentalizado en lo que haría, se quitó de todo sentimiento y entró a la habitación de su abuela, durmiéndola con formol. Una vez ella inconsciente, habría de hacer los preparativos y con todas sus fuerzas apretó el frágil cuello de su abuela, hasta que ésta ya no respirara más. Cristóbal habría sobrepasado el límite de todo. Pero en este punto arrepentirse no era una opción. Se refugiaba en que todo cambiaría para bien. Volteando a su abuela muerta, la colocó en una posición boca abajo y con un cuchillo especial habría de retirar meticulosamente la piel de la espalda de su abuela, cosa que le llevó tiempo. Bien, ahora escribe este pliego petitorio, dijo una voz que provenía de la esquina del cuarto de su abuela. Cristóbal alzó la mirada y se dio cuenta que estaba Asbel, entregándole un anillo con una estrella de 5 puntas adornada con símbolos alrededor. Ponla en el dedo de en medio de la mano izquierda e incrústalo en su corazón, le indicó Asbel a Cristóbal. Él haciendo todo al pie de la letra. Pasado unas horas y después de hacer los rezos y todo lo que tenía que hacer, hemos terminado lo que debíamos de hacer, tus plegarias han sido escuchadas y el pliego petitorio que nos has hecho llegar, te será cumplido. Le dijo Asbel, ahora en compañía de otras 2 entidades que estaban a los lados de él. Cosa que alarmaba mucho a Cristóbal, pues en el ritual él nunca pidió nada de lo que quería, solo hizo lo que se le indicó sin llegar a un acuerdo. Su inexperta mente concebía que hacer pacto con el diablo era de dar algo y recibir algo. Era tan sencillo y simple. Suponía que todo este desastre habría de ser pagado con el alma de su abuela. Ve a dormir, mañana tendrás lo que has anhelado, le comentó Asbel. Está bien. Pero ¿y mi abuela? ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta de lo que le ha sucedido? Respondió agitado, pues aquella escena era desagradable. No te preocupes, no sucederá nada, solo vete y déjanos, le dijo en un tono definitivo. Cristóbal, temeroso, se fue a dormir a su cuarto, quitándose la ropa que habría de ser usada hace unos momentos y poniéndose más cómodo se dispuso a dormir, confiando en las palabras de Asbel. Al día siguiente escuchó a su madre sollozando en el cuarto de la abuela. Cristóbal pensó de inmediato que habían descubierto la brutal escena. Cristóbal, ven. Ayúdame, gritó su madre desesperada. Él se dirigió corriendo al cuarto de su abuela, llevándose una sorpresa, pues su abuela estaba en su cama sin ningún rastro de lo que le había hecho unas horas antes, pues su madre la sostenía en brazos ya sin vida, después de llamar al forense para que se llevaran el cuerpo de su abuela. Estos determinaron que la centenaria viejecita falleció por causas naturales. Cosa que Cristóbal estaba impresionado, pues todo estaba en orden en la habitación y no había siquiera manchas de sangre. Como si nunca hubiese pasado. Cristóbal se dio cuenta que tenía en su dedo del medio de la mano izquierda un anillo que le quedaba colgando con unos símbolos al parecer hebreos inscritos. Intentó quitarse aquel ítem, cosa que le fue imposible, pues a pesar de que tenía suficiente espacio para que saliera por sí solo, este no se salía. Era como si estuviera adherido a él. Asbel apareció ahora con aspecto de un señor de color muy delgado. Toma atención. Tendrás que hacer un rezo el cual te entregaré y lo harás usando el anillo, dijo Asbel, y retirándose del lugar. Los días siguientes, después de velar a su fallecida abuela, Cristóbal, después de un largo día de trabajo y quehaceres, iría a dormir, o al menos era lo que esperaba. Cuando empezó a notar un olor putrefacto venido con unas voces las cuales atormentarían a Cristóbal los días siguientes, echándole en cara por el asesinato de su abuela. ¿Por qué lo has hecho?, le decían a Cristóbal estas en tono burlesco y atormentándolo. Donde quiera que iba veía personas con aspecto pálido, estas siempre le echaban miradas recriminatorias, pues al parecer estas se manifestaban en forma física, algo que estaba desesperando por no saber qué hacer. Solo veía aquel anillo con aspecto antiguo con aquellos símbolos que lo adornaban alrededor. Días después habría de notar cambios en su mente, pues al parecer tenía la capacidad de entender todo con una facilidad impresionante. Era como si su mente despertara. Sacó provecho del poder que su mente tenía para entender cualquier tema que se le cruzara enfrente, llevándolo a concluir sus estudios que había pospuesto por tener 2 trabajos, dejando uno de lado. Todo parecía facilitárselo. Como si tuviera memoria privilegiada.
Al cabo de unos años él se recibiría con honores de la escuela media superior, asegurándole la admisión a una de las universidades más prestigiosas de aquel país donde había emigrado unos años atrás. Ya con 18 años se sentía atraído por la ciencia, llevándolo a estudiar biogenética, lo que le llevó a entrar a un programa acelerado y concluir su carrera en menos tiempo de lo que normalmente llevaban los demás estudiantes, pues su intelecto sobrepasaba la de muchos, incluyendo aquellos que eran inteligentes. Pues aquel anillo al parecer abrió su mente, dándole la facilidad de tener conocimiento sin ninguna restricción. Pasado 2 años Cristóbal se habría de graduar con honores en la carrera de biogenetista y tiempo más tarde un doctorado, consiguiendo un trabajo casi de inmediato con un sueldo bastante jugoso, cosa que haría la vida de su familia y la de Cristóbal por fin cambiaron. Todos los caminos hacia el éxito se le estaban abriendo con una facilidad. Él, verdaderamente extasiado de ver cómo todo a su entorno cambiaba, miró aquel anillo y lo besó, bendiciéndolo por todo lo que le estaba proporcionando. Al terminar de hacer ese acto de agradecimiento: ¿te gusta tu nuevo estilo de vida, Cristóbal?, le dijo repentinamente Asbel, ahora con aspecto de una mujer. Sí, me gusta, pero aún no es suficiente, contestó Cristóbal. Eres un hombre de ambiciones, contestó Asbel. Solo vengo a dejarte un mensaje con respecto al anillo que te hemos dado. El anillo va a estar custodiado por un espíritu, el cual también te protegerá a ti. Sin dejar decir contraoferta a Cristóbal, se desvaneció en la nada, como era de esperarse, algo que ya no le causaba pánico como las primeras veces. Un tiempo más tarde fundaría su propia empresa teniendo la edad de 22 años. Tendría una consecuencia que estaría pagando en ese momento. Al parecer lo tenía todo, menos tranquilidad interna. El remordimiento a veces era borrado por la abundancia de lujos y las excentricidades. Cristóbal ahora tenía dinero y cierto estatus que le permitía tener y hacer casi todo lo que deseaba. Nadie sabe por qué, pero su familia se había alejado de él. Su soledad únicamente pliaba con el dinero, la vanidad, los bienes, pero su vida estaba completamente vacía. Todo lo que alguna vez deseaba, por fin lo había obtenido, pero debía gozarlo solo. La empresa que habría de fundar le generaba jugosas ganancias que iban para él. El dinero que gastaba sin problema alguno, siempre aparecía en su casa antes de las 5 de la mañana. Cristóbal era una persona amigable y trabajadora, algo que le generó que sus empleados y él llevaran una relación amigable. En una ocasión uno de sus empleados le contaba a Cristóbal que tenía serios problemas financieros y estaba en aprietos por conseguir dinero. Cristóbal, al saber, se compadeció de él, sacando de su elegante billetera un fajo de billetes, el cual le entregó de todo corazón para ayudar a su empleado. Al terminar su día de trabajo en su empresa, fue a la comodidad de su casa. Al llegar abrió su puerta y se dio cuenta que estaba una mujer de estatura alta, delgada, y con una enorme cabellera que le llegaba hasta la cintura, y un largo vestido al parecer algo antiguo. Cristóbal, al cerrar su puerta, la mujer saltó literalmente hacia él, tumbándolo al suelo. Al ver su boca, aterrorizado se dio cuenta que tenía una boca muy grande, la cual salía una lengua larga y delgada como la de una serpiente. Aquella mujer tendría una fuerza muy grande, ya que levantaría a Cristóbal con tanta facilidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me agredes?, le exigió Cristóbal una respuesta a aquella mujer. Tú sabes bien la razón, el dinero que has obtenido no puedes regalarlo a nadie, respondió aquella mujer, aventando a Cristóbal. Espera, solo quería ayudar, dijo Cristóbal desconcertado, levantándose del piso. Tú sabes muy bien que el dinero que se te entrega no puedes dar limosnas ni ayuda. Ahora recibirás tu castigo por haber desobedecido, le dijo aquella mujer. Cristóbal, al recordar que el anillo tenía un guardián que lo protegía a él y al anillo, dijo el rezo que le habría de entregar Asbel tiempo atrás, pronunciando las palabras que él se memorizaría. Surtió efecto, deteniendo a aquella mujer de inmediato, haciendo que se retirara. Veo que no estás siguiendo lo que te he dicho, ¿verdad?, dijo Asbel saliendo de entre las sombras. No. Solo quería ayudar a alguien en apuros, dijo Cristóbal, incorporándose después de la tunda que había recibido de aquella mujer extraña. Ja, emitió una sonrisa que aterrorizó a Cristóbal. A partir de hoy ella se va a quedar aquí en tu casa, ahora ella te vigilará en caso de que vuelvas a desobedecer, se encargará de darte tu merecido, respondió Asbel con una mirada penetrante y llena de maldad. ¿Qué es lo que me va a pasar?, dijo Cristóbal intrigado. La verdad, te lo diría, pero los súcubos tienden a hacer muchas cosas, las cuales tendrás que afrontar esta noche con ella.
dijo Asbel con una enorme sonrisa y clavando sus pupilas a las de Cristóbal. Mañana no recibirás nada y a partir de ahora todo el dinero que recibas, deberás gastarlo ese mismo día. Ahora comprenderás el alcance de tu error. Buenas noches Cristóbal y disfruta la compañía de ella, dijo sarcásticamente Asbel, caminando hacia uno de los pasillos. Espera, ¿qué me va a hacer ella?, dijo tratando de alcanzar a Asbel, sin ningún éxito. Él se habría de esfumar como era de esperar. Cristóbal, agotado por el día laboral y los recientes eventos, se dirigió hacia su enorme habitación. Pues confiaba que si aquella mujer regresaba, él la detendría de cualquier intento de atentar contra su persona. Él tenía el anillo y las palabras adecuadas para hacerla retroceder. Disponiéndose a descansar en el confort de su cama. Unas horas después estaría profundamente dormido. De pronto sintió unas delgadas y largas manos recorriendo su espalda, haciendo que interrumpiera su descanso de golpe. Al girarse para ver de quién eran esas manos se dio cuenta que era aquella mujer la cual sujetó del cuello a Cristóbal poniéndolo frente a ella. En su intento de escapar de ella, cosa que fue inútil. Al intentar pronunciar el rezo como medio de ayuda. Si lo haces te irá peor, le dijo la mujer moviendo su enorme lengua la cual recorría como una serpiente. No, espera, por favor, ¿qué me vas a hacer?, preguntó asustado. Hay un par de cosas que debes pagar por haber desobedecido, dijo la mujer, la cual tenía un comportamiento sexual. Aquella noche, para Cristóbal sería una de las noches más aterrorizantes que habría de experimentar. Al salir el sol, Cristóbal con un semblante débil, habría de revisar su caja fuerte donde siempre aparecían las fuertes sumas de dinero. Notaría que no había nada más que piedras de carbón. Maldición, dijo Cristóbal. Hoy será un día difícil, replicó olvidando lo que había pasado con aquella entidad. Para él era más importante el dinero que el castigo que había recibido. Después de un día bastante difícil para Cristóbal, haría lo de costumbre. Irse a dormir y esperar a que apareciese el dinero. De alguna forma sentía alivio porque aquella mujer no iría a hacerle daño. Pero ahora sabía que el dinero no le rendiría como al principio. Ahora tendría que gastarlo todo en un día. Dando las 4 de la mañana, Cristóbal se despertó y bajó a revisar su caja fuerte apresuradamente, dándose cuenta que ahí se encontraba, como lo esperase, los paquetes de dinero. Solo que esta vez debía gastarlo ese mismo día para evitar que se quedara sin nada al día siguiente. Inició su día laboral, saliendo temprano esta vez de su empresa. Dando las 11 de la mañana se dirigiría hacia un centro comercial como primer punto, donde gastaría una fracción de su dinero, atrayendo su atención una joyería con artilugios exclusivos de diseñador los cuales tenían elevados precios. Cosa que no era problema para Cristóbal. Buenos días señorita, ¿qué precio tiene este anillo?, preguntó Cristóbal educadamente. Buenos días, este anillo es de un diseñador francés, tiene una extravagante piedra preciosa que haría resaltar su mano y el costo es de $4.500, contestó con una delicada y amable voz la encargada, sonriéndole a Cristóbal, al ver a aquel joven con su traje negro y costoso. Muy bien, me lo llevo, respondió de inmediato Cristóbal. Claro que sí señor, de inmediato se lo entregaremos, diciendo, usted tiene un buen gusto y no se arrepentirá, dijo aquella mujer con su voz delicada y gesticulando. Cristóbal sacó su elegante billetera y sacó $9.000. Aquí tiene señorita, contestó Cristóbal dándole el doble de lo que costaba aquel anillo. Disculpe, el anillo cuesta 4.500 no 9.000, dijo sonrojada y impresionada aquella mujer viendo a Cristóbal. No hay problema, creo que este anillo debería de costar más, la piedra que resalta vale la cantidad que te estoy entregando, respondió Cristóbal, llevándose el anillo apresuradamente en su pequeño estuche negro. Ese día fue agotador, pues de ahí se iría a una tienda de antigüedades gastando en distintas antigüedades que adquiría al instante y con el propósito también de que acabarse aquella fortuna del día. Llegando a su casa con todos esos artilugios y antigüedades de distintas culturas. Los días siguientes fue lo mismo para Cristóbal. Pronto todo lo que alguna vez consideró comprar ahora ya no sabía en qué gastarlo, pues tampoco podía tirarlo, ni regalarlo. Aquel dinero tenía un lapso de un día para ser gastado, convirtiéndose en un tormento para Cristóbal por no saber ya en qué gastarlo, pues prácticamente tenía todo lo que un ser humano puede tener. Unos meses más tarde, Cristóbal ya estaba harto de seguir la misma rutina, pues ya el dinero que anhelaba tener y gastar ahora era su peor pesadilla. Pues después de un par de tropiezos y desobedecer las órdenes que tenía con respecto al dinero, sabía que podía regalarlo, pero las consecuencias serían cada vez más serias para su persona.
Le habrían de seguir apareciendo entidades que le hacían cosas horribles sin olvidar a la mujer a la cual Cristóbal estaba acostumbrado a tener en su casa. Su estilo de vida opulento lo estaba llevando a volverse loco, y aún más sabiendo que aquel anillo no cedía de su dedo, no podía quitárselo. Cristóbal ni siquiera tenía la compañía de una pareja femenina, su vida giraba solo en trabajar, y gastar aquel dinero maldito, y en estar en contacto con estos seres los cuales vivían en su casa solo para atormentarlo. Desesperado buscaría ahora la forma de salir de todo esto y desprenderse de aquel anillo que no podía quitarse. Él sabía que aquellas entidades no atentarían contra su vida porque el pequeño ítem tenía la capacidad de controlarlos a voluntad. Cristóbal al mirarse en un espejo se dio cuenta que su rostro estaba teniendo cambios drásticos al igual que su voz. Tenía el tono de un anciano y el rostro se le estaba deformando dando la impresión de estarse convirtiéndose en un viejo. ¿Qué carajos me está sucediendo?, dijo llevándose las manos al rostro. Preocupado por buscar una solución fue a su computadora e investigó acerca del brujo más poderoso. Dándose cuenta que tendría que salir del país para poder verlo. Apuntando la dirección empacó sus cosas, su dinero y poniéndose su gabardina negra, enrollándose una bufanda y un sombrero luciendo como un verdadero magnate. Su rumbo sería Brasil donde se hallaba aquel brujo el cual era consultado por figuras de la farándula, y políticos de alto nivel. Ya con la dirección escrita en un pequeño trozo de papel que guardó en su billetera. Habría de informar a su secretaria que haría un viaje y no atendería ninguna llamada. Saliendo rumbo al aeropuerto internacional apresurado. Subiendo en su lujoso auto miró el papel, sabía que sería un viaje largo pero tenía las esperanzas en él. Horas más tarde llegaría a su destino. Una vez en aquel país sudamericano. Se iría a la región de Sao Paulo. A pesar de ser brujo en aquel país disfrutaba de vivir en una de las zonas más residenciales de aquel país. Cuando llegó a su mansión, la cual se había pagado gracias al don que tenía como hechicero y a la extensa billetera de clientes distinguidos. Tuvo que aguardar en un gran salón a que el brujo lo atendiera. Al parecer estaba sumergido en un sueño de evidencia. Cristóbal exigió verlo vociferando con una voz de viejo en la que se estaba convirtiendo. Pero la recepcionista, acostumbrada a tratar con hombres prepotentes, sabía cómo tranquilizarlo. Un par de horas más tarde apareció otra señorita pidiéndole amablemente que lo acompañara hacia el brujo. El anciano hechicero yacía en una habitación poco iluminada con constelaciones en la cúpula adornada con pinturas neomonumentales de los astros y la luna. Ausente de muebles o decoración alguna, solo un tapete en el cual estaba sentado. «Toma asiento», le pidió a Cristóbal. «¿Una muerte? ¿Algún hechizo maligno, o quizá un embrujo de pertenencia? Esos son muy populares entre las personas de tu clase», mencionó el brujo apenas sentándose Cristóbal. Tenía los ojos cerrados para dar un ambiente místico. «Esas cosas puedo hacerlas yo mismo sin necesidad de venir aquí», respondió Cristóbal. Aquel hechicero no dijo nada. Solo palpó las manos de Cristóbal sintiendo aquel anillo que le quedaba guango sin retirárselo de su dedo. Abrió los ojos y lo miró, lo manipuló entre sus dedos inspeccionando cada detalle de aquel anillo. Algo en su aspecto cambió repentinamente, su serenidad se vio alterada de golpe. El anillo del rey Salomón. «¿Cómo es posible esto?», dijo con una voz entrecortada y una expresión de asombro. Cristóbal lo miró consternado. «Si este anillo existe, las proezas de la que es capaz solo se compara con las desgracias que trae consigo al portador». El brujo lo miró con impresión. «Te diré acerca de ese anillo, muchacho, y la extraordinaria historia que trae consigo. Es un anillo de dominio. Se dice que el anillo había pertenecido a Lucifer, antes de la expulsión del paraíso de los ángeles rebeldes. Se dice que el arcángel Miguel le introdujo el anillo en el dedo de Salomón, adquiriendo un poder absoluto. El cual le dijo que sería capaz de dominar a todos los demonios de la tierra, y con su ayuda, construiría Jerusalén. Con el anillo sería capaz de conocer la lengua de las aves, los animales y los peces, y nada en la tierra le estaría oculto. La ambición de este rey judío lo llevaría a retar a un demonio de nombre Asmodeo, quien consiguió arrebatarle el anillo y echar del trono de Israel a Salomón, que cayó abandonado solo en la locura, aunque Asmodeo creó un Salomón falso, una copia para que nadie notara el cambio. La leyenda nos cuenta más cosas que sucedieron y se cree que el anillo de poder fue guardado finalmente en el santuario, en el Arca de la Alianza, y aunque un mago posterior quiso rescatarlo cuando Tiro y los persas destruyeron el templo, el arca ya había desaparecido y con ella el anillo de Salomón. Dijo el hechicero asombrado. «Muchacho, la maldición que traes contigo sobrepasa la de mis poderes.
Cristóbal, sobresaltado, ahora entendía muchas de las cosas que sucedían en torno a él. Y le daba una respuesta el por qué podía controlar a aquellas entidades y las riquezas que poseía. Su rostro tenía el aspecto de un fiambre, la voz de un viejo. Aquel hechicero reconocía la juventud en sus ojos. Así es. Este anillo cobra una comisión que aún para mí es excesiva. Aquel anillo terminará por cobrarte una factura alta. Este anillo solo necesita el alma de alguien y conforme lo uses más, terminará por robarte la tuya. Correcto. Hechicero, tuve que dar un alma para conseguir este anillo. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Solo quería mejorar mi vida y la de mi familia, la cual se ha alejado de mí por completo. ¿El alma de quién?, preguntó el brujo. La de mi abuela, dijo con tono de arrepentimiento. Ahora no puedo quitarme este maldito anillo, respondió Cristóbal, tratando de quitarse el anillo con fuerza sin conseguirlo. Él había conseguido su meta en la vida. Tenía una empresa de alto prestigio, un estatus, y dinero. El precio fue el alma de su abuela y al parecer ahora su vitalidad. Sin decir ni una palabra más se levantó del tapete y salió de aquel lugar. Espera, no te vayas, dijo el hechicero. Para ayudarte necesito la colaboración de otro brujo con más capacidades de las que yo tengo. Pero tendrás que hacer un viaje a Rumanía. Tu caso es verdaderamente único y este anillo que desde hace siglos se había hablado. Tengo el privilegio de verlo y de saber qué has hecho con este ilimitado poder, dijo el brujo. Está bien, contestó Cristóbal, dejándole una fuerte suma de dinero al hechicero, el cual no rechazó. El hechicero pospuso por unos días las citas que tenía con las altas personalidades, para centrarse en Cristóbal, el cual le dijo que de ayudarlo a salir del abismo en el cual se había metido, le pagaría aún mucho más de lo que le cobraba a sus clientes distinguidos. Pero debemos viajar a mi casa. Necesito llevar algunas cosas que sirvan, dijo Cristóbal. Está bien. Mañana, respondió el brujo. No, hoy mismo. Te contaré con detalle todo en el camino, dijo Cristóbal impaciente. El siguiente destino sería de nuevo la mansión de Cristóbal. Aquel hechicero no podía dejar de lado la elegancia vistiendo un traje de diseñador, el cual con su barba blanca y larga y su aspecto daba la de un extravagante magnate. Cristóbal, usando el poder del anillo, influenció para que tuvieran un viaje con destino a Los Ángeles de inmediato, surtiendo efecto, cosa que impresionó al brujo. Un par de horas más tarde llegarían a su destino y posteriormente dirigiéndose hacia una enorme casa ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al llegar el hechicero dijo lo siguiente. Detén el auto, me quedaré en un hotel. ¿Por qué?, dijo Cristóbal nervioso. En tu casa hay fuerzas muy poderosas y oscuras y al parecer están enojadas contigo y mucho. Y si me quedo corro el riesgo de que atenten contra mi vida, respondió el brujo a Cristóbal con un tono titubeante. Llámame, dejándole una pequeña tarjeta cuando tengas todo para despegar hacia Rumanía, agregó. Y sin más, esperó un taxi para que lo llevara lejos de la exorbitante casa de Cristóbal. Quedándose solo, se dio cuenta que las luces de su casa estaban encendidas, algo extraño porque los trabajadores que le daban mantenimiento a su hogar mientras estaba ausente tendían a dejar todo apagado. Al cerrar su puerta, una voz vociferó en un tono grueso y hueco. El nombre de Cristóbal. Viendo a la mujer en compañía de varias siluetas grandes, las cuales se le aventaron como perros entrenados. Espera, por favor, dijo Cristóbal asustado. Los ataques iniciaron sin previo aviso, siendo lanzado hacia la pared. Las cosas que tenía en su casa empezaron a caer y a salir volando. Te lo hemos dicho, ya no se te tolerará más. Te vas a morir, le dijo aquella mujer vociferando un tono agresivo. Cristóbal, al recordar el rezo, pronunció las palabras. La escena de agitación habría de parar repentinamente, dejando a la mujer y a las sombras quietas. Solo se escuchaban los gruñidos que emitían al tratar de salir del estado en que las había puesto Cristóbal. Con el poder del anillo, ordenó que se retiren ahora, gritó Cristóbal levantándose. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que podrás salir de esto? Tu alma está destinada a ir al infierno, dijo una voz en sereno tono. Bajando de las escaleras era Asbel, ahora con un traje elegante puesto y un bastón. Tú, dijo Cristóbal confrontándolo. Yo, dijo Asbel acariciando su bastón. Recuerda, tú hiciste un pacto con nosotros y con mi deidad. Algo que no se puede romper solo así. El anillo que traes es símbolo del compromiso que tuviste con mi deidad. Él respondió lo que tanto habías pedido, y te otorgo un poder que muy pocos han tenido.
Nada te lo va a quitar, tu alma le pertenece y yo me encargaré de que así sea. Dijo Asbel. No me interesa, el acuerdo era que mi alma no sufriría nada. Todos los bienes que he obtenido no puedo compartirlo con nadie, mi familia se ha alejado de mí. No tengo a nadie. Por tu culpa. Exclamó Cristóbal. Me ocultaste el nombre de este anillo. Pero ahora sé de lo que es capaz. Silencio. Dijo Asbel, sabes muy bien del anillo, lo que no sabes es por qué el anillo se ha adherido a ti. El anillo alguna vez perteneció a mi deidad y él las alimentaba de almas. Pero este anillo tiene un pequeño defecto en el portador. Terminará por alimentarse de ti, tomando tu vitalidad y fuerza, la consecuencia a la cual estás ya atravesando. Agregó Asbel. No importa, llegaré hasta las últimas consecuencias para quitarme este maldito anillo, que me ha traído más desgracias que beneficios. Dijo Cristóbal diciendo el rezo para invocar el poder del anillo, haciendo que Asbel y todos los entes que lo acompañasen se marcharan. Súbitamente quedó todo en silencio. Dejándolo tranquilo el resto de la noche, haciendo las cosas que debía hacer, Cristóbal no habría de dormir, esperó a que dieran las 4 de la mañana. Se levantó y, cargando sus cosas y el dinero, llamó al brujo para que se vieran en el aeropuerto. Ya estaría todo listo para ver a aquella persona con poderes más elevados, para que juntos ayudaran a Cristóbal, tomando el vuelo con destino a Rumanía, el cual duraría unas horas, suficientes para que Cristóbal pusiera al tanto al hechicero de todo lo que había hecho desde sus inicios. Al llegar a aquel país de Europa del Este, el brujo pidió un taxi para que lo llevaran a un pequeño poblado a las afueras de Bucarest. Al llegar caminaron todavía unos kilómetros. Hemos llegado por fin a su casa, dijo por fin el viejo brujo. Cristóbal por fin dio un suspiro de alivio, pero una sensación de escalofrío recorrió todo su cuerpo al ver a aquella casa enorme y sombría con grandes ventanales y la gran reja oxidada que rodeaba la casa. El hechicero tocó, saliendo un señor de buena estatura y de mirada fría y penetrante. Espera aquí, dijo el hechicero aproximándose a aquel hombre y saludándolo de una extraña manera. Habrían de pasar 10 o 15 minutos hablando. El hechicero hizo un gesto de que se acercara. Te presento a Cosnar, uno de los mejores y discretos hechiceros de Rumanía. Síganme, dijo con una voz bastante gruesa y un acento característico, llevándolos hacia el interior de su casa. Espera aquí, dijo dejando a Cristóbal en la sala. Sin decir más se dirigió en compañía del hechicero de Brasil hacia lo que parecía ser un sótano. Permanecieron unos minutos, después llamaron a Cristóbal. Nervioso bajó las escaleras, las cuales se veían bastante desgastadas y viejas. Al llegar se daría cuenta de que estaría iluminado por velas de distintos colores y símbolos que adornaban el techo, las paredes y el suelo. Muchacho, eres el portador de un gran poder y también una desgracia, mencionó Cosnar, asombrado de ver a aquel joven con apariencia acabada. Tienes que saber que el motivo por el cual el anillo está adherido a ti sin que te lo puedas quitar. Este anillo está consumiendo poco a poco tu vitalidad y toda esa vibra negativa, además de afectarte a ti, afecta a personas que pasan mucho tiempo contigo. ¿Tienes familia o amigos?, preguntó Cosnar. No. Mi familia se ha alejado de mí poco después de que sufrieran un accidente en mi casa, dijo Cristóbal. Me había hecho amigo de un pastor el cual me ayudaría a salir de este tormento. Pero unos días después de decirme esto habría de fallecer en circunstancias extrañas. Nadie en sí quiere estar conmigo, dijo Cristóbal triste y con los ojos cristalinos. Cosnar y el hechicero se miraron fijamente sin decir nada. ¿Cómo me van a ayudar?, dijo Cristóbal poniendo fin al silencio que habían hecho. Escúchame, no será nada sencillo, por eso te pedí que viniéramos aquí, pues las energías que se mueven alrededor de ti son muy fuertes, algo que aquí no surtirá efecto. Este sitio es especial ya que no tan fácil llegará lo que esté atado a ti, dijo el brujo. Si algo me sucede quiero decirles gracias por haberme ayudado. De antemano te digo que te he depositado una fuerte suma de dinero como había prometido. Y usted, señor Cosnar, también. Sé que no me ha pedido nada pero aún así lo he hecho, dijo Cristóbal sollozando. No te preocupes, muchacho, todo saldrá bien, contestó el hechicero de Brasil, pidiéndole a Cristóbal que se quitara el guante y todos los amuletos que traía consigo. Los tomó Cosnar y los envolvió en una bolsa, dejando la mano al descubierto y el pequeño ítem a la vista. El anillo del rey Salomón. Es increíble que lo obtengas tú, muchacho, dijo Cosnar, pero creo que hay cosas que es mejor no tener. Vamos a comenzar, respondió, iniciando unas invocaciones junto con el hechicero.
extendiendo sus manos hacia Cristóbal y diciendo una especie de rezo en hebreo. Los primeros minutos no pasaría nada. Inesperadamente comenzó un extraño aire muy frío a recorrer la habitación provocando que algunas velas se apagaran. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Dijo nervioso Cristóbal. Silencio. No muevas tu mano, no importa lo que veas y lo que escuches, no salgas de este símbolo. Alzando más el tono de los rezos, los sucesos se iban intensificando hasta que de pronto se escuchó un fuerte ruido en la parte de arriba. Como si dejaran caer algo muy pesado. Una sensación de escalofrío recorría toda su columna. Cristóbal, repite lo que vayamos diciendo. De acuerdo. Dijo Cristóbal, aterrorizado por lo que sucedía a su alrededor. Cosnar y el hechicero se veían muy concentrados mientras decían aquella invocación en hebreo. Cristóbal habría de estudiar lenguas antiguas como parte de su formación ocultista. Sabía que solo uno de esos idiomas encontraría verdaderas formas para invocar a entidades del bajo astral. Para asegurar en tiempo atrás el éxito que gozaba, que ahora lo estaba llevando a un abismo sin fondo. También la manera de detener todo. De pronto aquel viento helado se detuvo. Cristóbal, te lo advertimos. Una voz gruesa y rasposa emitió. Asbel. Dijo con miedo y pánico Cristóbal. Sigue diciendo lo que se te ordenó. Respondió Cosnar. Él no puede pasar aquí, este lugar fue preparado para que ninguna entidad pueda acercarse. De pronto se escuchó el crujir de los escalones. Cristóbal, al fijar su vista hacia las escaleras, se dio cuenta que iba bajando Asbel con dificultad. Es él, es Asbel. Contestó con terror, que se apoderó de él. Tu tiempo se ha acabado. Dijo Asbel, bajando las escaleras una a la vez. El hechicero terminó aquel rezo y junto con Cosnar habrían de iniciar ahora una especie de oración de liberación. El ambiente en aquel lugar estaba tenso. Los rezos que hacían los dos hechiceros trataba de ser interrumpido por lamentos y gritos, los cuales pronunciaban el nombre de Cristóbal. No hagas caso. Dijo el hechicero. Él quiere que tú cedas, pero no lo hagas, hijo. Si no, él ganará. Cristóbal al borde del colapso, pues eran los dos hechiceros contra Asbel. Una entidad muy poderosa, pues al parecer se les estaba dificultando. De pronto todo alrededor del cuarto empezó a salir volando de manera agresiva. Cosnar y el hechicero estaban ahora en una especie de concentración, las cosas volaban pero no les impactaba, era como si tuviesen algún campo de energía a su alrededor. Pronto Asbel estaba al frente de Cristóbal. ¿Recuerdas esto? Le dijo mostrándole un crucifijo de tamaño medio que su abuela le habría de regalar. Fue un regalo de la persona a la que asesinaste por obtener una vida llena de lujos. Me has forzado a llegar lejos. Yo me muevo con sutileza desapercibido de las miserables presencias de las personas que viven sus inútiles y banales vidas. Tú me has hecho actuar de otra manera. Te dimos todo lo que has pedido, el anillo que se te dio fue un regalo que realmente pocas personas han tenido. Dijo Asbel en tono sereno pero con una expresión de maldad. Cosnar y el hechicero hicieron un nuevo símbolo para sacar el anillo del dedo de Cristóbal. No dejaré que te escapes. Dijo mientras con fuerza dirigía aquel crucifijo incrustándoselo en el abdomen a Cristóbal. Cosnar y el hechicero no pudieron hacer nada para detener la trayectoria. Cristóbal cayó al suelo llevándose las manos al crucifijo que tenía clavado en el abdomen. Resiste, Cristóbal, ya casi finalizamos. Cristóbal entró en un estado de shock por la pérdida de sangre. Observando a Asbel tratando de sacarlo del símbolo extraño en donde lo tenía Cosnar y el hechicero. De pronto vio, y sintió un extraño viento cálido, algo que le era familiar. Al dirigir su mirada hacia Cosnar y el hechicero se daría cuenta de que había una presencia atrás de ellos. Al parecer impedía que Asbel se acercara a él. Abuela. Dijo Cristóbal perdiendo el conocimiento. De pronto un gran resplandor se hizo presente. El anillo ha salido por fin, dijo el hechicero. De pronto aquel resplandor se hizo extremadamente fuerte. Cristóbal perdió el conocimiento. Días más tarde despertaría Cristóbal en un hospital de la ciudad de Bucarest. Completamente vendado y con dificultad para moverse. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Le dijo a la enfermera que reemplazaba el suero vacío por uno nuevo. Permítame un momento. Dijo viendo una lista. Usted fue ingresado por un severo trauma en la región abdominal. ¿Quién me trajo aquí? Dijo Cristóbal con dificultad. Los servicios de paramédicos, al parecer la llamada de algunos de los vecinos alertaron al servicio de emergencias. Había otros dos sujetos con usted, al parecer ya estaban muertos. No se determinaron las causas de su fallecimiento. Siento mucho su pérdida, señor Cristóbal. Dijo haciendo un gesto de compadecencia retirándose.
No puede ser, exclamó atónito Cristóbal. El hechicero y Cosnar no pueden estar muertos. Al llevarse las manos al rostro se daría cuenta que había quedado con ese aspecto de un anciano. Y la ausencia de aquel anillo que lo había metido en severos problemas. Sabía que por fin se había liberado de la maldición de aquel anillo, llevándose las vidas del hechicero y de Cosnar, y su juventud en el proceso. Después de unas semanas en recuperación por fin salió del hospital. Fue a la casa de Cosnar para ver qué había sucedido, pues quizá estando ahí le vendrían los recuerdos de lo que les sucedió al hechicero y a Cosnar. Al ver que estaba custodiado por policías, la escena estaría llena de bandas amarillas con la leyenda prohibido el paso. Intentó pasar, pero uno de los oficiales le impidió el paso. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí?, le preguntó al oficial. Al parecer hubo un homicidio de 2 personas. En el interior del recinto los forenses no se explican el fallecimiento de los sucisos, respondió el oficial que custodiaba la escena, impidiendo la vista de ojos curiosos. Cristóbal se retiró imaginando que aún tendría dinero. Buscó uno de los cajeros bancarios que tenía la ciudad, dándose cuenta de que su saldo estaba en números rojos. Esto no puede estar pasando, exclamó Cristóbal. Sabía que su cuenta era demasiado grande. Consiguió un teléfono para llamar a su empresa y saber qué estaba pasando, llevándose otra sorpresa. Al parecer la empresa a la que se refería no existía. No habría registros de que él alguna vez trabajó. Cristóbal había de sentir el precio de su liberación. Todo lo que había conseguido le había sido arrebatado, quedando ahora en total pobreza. Meses después Cristóbal habría de buscar trabajos pequeños para subsistir. Hoy en día no se sabe a dónde fue o qué ha sido de él. Queda el recuerdo que de tener